Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de Historia de la Filosofía Antigua. He decidido para esta ocasión escribir un texto para ustedes y bueno, en esta ocasión este es el texto que he escrito para ustedes. Apunte de clase: los jonios y la filosofía arcaica griega. 1. El pensamiento filosófico arcaico de Grecia gira en torno a uno de los fenómenos más interesantes de la filosofía universal: la physis, entendida como aquel principio natural capaz de explicar el cambio, la multiplicidad de lo que existe. Es el primer objeto de investigación en la historia de la filosofía. Sin embargo, hasta hace apenas el siglo XIX, los presocráticos eran muy poco cultivados. Creo yo que dos son las principales razones para que esto haya sucedido. En primer lugar, el carácter poco confiable y fragmentario de los informes mediante los cuales obtenemos la información de los planteamientos filosóficos de este periodo. Y en un segundo caso, también, digámoslo así, que está muy relacionado con el primero, la escasez de fuentes primarias, completas, que nos permitan reconstruir un pensamiento coherente y sistemático. Las obras de Diels y Krantz, que han sido dedicadas para recopilar estas fuentes de información sobre los primeros filósofos, son monumentales y muy encomiables. Les debemos a ellos esta clasificación de los presocráticos con una numeración académica. Como lectores hipermodernos, por otro lado, acostumbrados a la inmediatez del saber y a la banalización del conocimiento, la tarea hermenéutica que implica sacar algo en claro de un pensamiento tan arcaico al nuestro se vuelve algo todavía más complicado. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por desnaturalizar nuestras creencias y tratar de comprender la mentalidad griega, que está muy lejos de las preocupaciones contemporáneas actuales. Aún y cuando en el seno de esta filosofía fragmentaria no seamos capaces sino solo de encontrar pequeños destellos. Descubrir cuáles son esos pequeños destellos es tarea de cada uno de nosotros. Saber que Tales de Mileto y su escuela, los jónicos, fueron los primeros filósofos, pues solo sirve para responder a una pregunta en un examen. Lo importante para nosotros no ha sido solamente la figura histórica de Tales. Antes bien hemos considerado como lo fundamental el tipo de problema que lleva a este personaje el ser considerado por sus propios coterráneos como el padre de la filosofía. No es tanto la figura de Tales, sino el problema, la manera de problematizar, por lo que es considerado el padre de la filosofía. Bien, encontrar en la physis presencia omnicomprensiva y pluralidad ordenada, presente a todos y públicamente accesible, la naturaleza, la physis. El principio de explicación, sin duda, representó un paso adelante en la racionalización del mundo y en el abandono de la mitología de los poetas. Pero Tales de Mileto no es considerado filósofo simplemente por apartarse de la tradición mitológica de su época, sino sobre todo por encontrar que esta presencia multiforme, es decir, la presencia de la naturaleza, el mundo natural, multiforme y principio de todo movimiento,
generación, corrupción, alteración, en suma, principio de todo cambio, eso también tiene un único principio, que pertenece como parte de la misma estructura de la que nos dota la experiencia. No es que al afirmar que todo es agua, Tales nos haya querido decir que el principio de todo es el agua, como si de una causa generadora se tratase, sino que la consideración del agua como principio de la física señala que es un propio elemento natural, físico, lo que da lugar a la propia naturaleza. En la búsqueda de la explicación del principio para el principio. Por otra parte, la relación maestro-discípulo que transmite la doxografía entre Tales, Anaxímenes y Anaximandro señala el punto de mayor importancia para la historia de la filosofía, desde mi perspectiva, ¿no? La continuación de los problemas y el legado de las soluciones heredadas por el maestro es la única manera posible de hacer avanzar la filosofía en términos de las posibilidades de una tradición de pensamiento crítico. Al igual que sus maestros, Anaxímenes y Anaximandro, al igual que su maestro, Anaxímenes y Anaximandro, están interesados por encontrar el principio para la fisis. Principio u origen y presencia real de todo cuanto existe. De tal manera que la búsqueda de este arjé para la fisis se torna en estos nuevos pensadores en el punto focal de todas las investigaciones. Y aquí una notita a pie de página. Si es que confiamos en la tradición aristotélica, que es, digamos, la que nos da estas referencias acerca de el tipo de interés que podían haber tenido aquellos filósofos jonios. Bueno, fin de la nota. De tal manera que la búsqueda de un principio para el principio, el arjé para la fisis, se torna en estos nuevos pensadores en el punto focal de todas las investigaciones. Por estrafalario que nos parezca, que alguien llegue a pensar que la fisis provenga de lo apeiron, como un principio que en sí mismo es indeterminado e indeterminable, como piensa Anaximandro, la respuesta se inscribe dentro de una corriente crítica de pensamiento filosófico. Que el principio detrás de la naturaleza de todo lo que exista sea en sí mismo apeiron, significa que la naturaleza misma, con sus cambios, sus oposiciones y sus múltiples determinaciones, obedecen a una concepción todavía muy poco clara del movimiento. Si el principio según el cual cada objeto que aparece en el curso de la experiencia es en sí mismo algo sin determinaciones internas propias, es decir, completamente infinito e informe, entonces cualquier cosa que se muestre como determinada a ser un algo comete una injusticia contra el principio, por lo que la necesidad del movimiento les revelará su propio castigo. Este es un comentario que estoy haciendo a propósito de aquel primer fragmento, las escasas 30 líneas que comienzan nuestra historia de la filosofía en términos textuales con Anaximandro, fragmento de Anaximandro, ¿no? Eso es lo que estoy comentando.
Bueno, con la introducción de este elemento infinito, apeiron, la filosofía griega pretende explicar el fenómeno natural de la diversidad de las cosas, que al afirmarse como un algo, niegan algún otro algo. Los contrarios, en este caso, son una muestra clara de cómo el principio de la physis, mundo natural, es algo en sí mismo no determinado, indeterminable, puesto que es aquello mediante lo cual las cosas pueden determinarse y afirmarse al negar esa indeterminación, convirtiéndose en una cosa. El virus, por poner un caso, para afirmar su ser, debe infectar al huésped. Y en caso de que el virus se afirme, es el huésped el que se niega. Se niega, se afirma el virus, ¿no? Y el que es huésped, fenece, ¿no? Se le niega. Entonces ahí se ve como cuando algo se afirma, hay algo que también se está negando. Cuando algo se afirma en su ser, hay algo que se niega en su ser. Este elemento apeiron es el primer producto de la mente especulativa griega que ve en lo natural algo incondicionado y espontáneo en sus acciones. Con lo indeterminado como principio del cambio y las regularidades de la physis, el pensamiento griego avanzó hacia la consideración del movimiento como si fuera una especie de justicia. El movimiento, los cambios, lo entendía esta mentalidad griega en términos de justicia. Ahí donde se afirmaba una cosa, se aniquilaba a su contrario, como en el caso de la balanza, ¿no? La balanza como signo de justicia, ¿no? Tú pones del lado de un plato, de la balanza, un peso, la libra se va hacia un lado, afirma, ¿no? Pero luego eso se niega y entonces va del otro lado. Entonces, era un poco la idea que ellos tenían. Ahí donde se afirma una cosa, se aniquila su contrario. Por eso, oposiciones como día, noche, lo cálido, lo frío, lo húmedo, lo seco, etcétera, fueron dominantes en este pensamiento cosmológico antiguo, en el que se pretende explicar la acción del principio que transforma a unas cosas en otras. El pensamiento jonio puede tener el mérito en la historia de la filosofía de ofrecernos una contemplación de la naturaleza como principio que en sí mismo requiere una explicación, puesto que su presencia es motivo de por sí de gran asombro. ¿Cómo es posible que en el mundo natural existan tantas y tan variadas cosas? ¿Cómo es posible que se contrapongan elementos que en sí mismos tienen un único principio? ¿Dónde se encuentran ese orden entre los contrarios, el orden de oposición y de identidad de las cosas? Dos, con Genófanes encontramos un campo de acción mayor para la conciencia filosófica arcaica. Los mitos no satisfacen la pretensión de saber de los filósofos. La naturaleza se muestra como un sitio misterioso que merece la pena ser explorado, pero las alucinaciones chamánicas y los mitos populares no logran expresar la unidad de la unidad y la diferencia. El principio de la presencia de lo natural, que en nuestra mente siempre aparece como un entorno tridimensional,
¿no? El paisaje. Distingue los objetos según son un esto o según son un aquello. Los objetos naturales se conocen siempre por su relación con otros. La rosa es una planta. La identidad que se logra al unir dos cosas diferentes, la conciencia reflexiva lo sabe, es producto del pensamiento. Juzgar significa unir dos ideas. Conocer a un algo por su otro algo. Los dioses antiguos y sus poetas pretenden hacer algo que no pueden, pues son seres grotescos y groseros. Mediante los rituales y los actos de iniciación pretenden comprender el misterio de la unidad del principio que unifica lo múltiple y lo diverso en una sola unidad. La fisis es un lugar extraño para el filósofo y para el chamán, pero no por falta de conocimiento científico o por superstición, sino porque ella misma es un principio de acción que requiere un principio de unificación y que, sin embargo, es parte de esta misma unidad que se nos presenta. No se pretende explicar la naturaleza ni lo que en ella sucede, sino entender el punto de equidistancia entre la presencia de los algos y lo que permite captar la presencia de algo como un algo. En ambos, el chamán y el filósofo, podríamos pensar que existe cierta religiosidad frente al mundo natural. El incomprensible misterio del cambio, de la variedad de la naturaleza y de su unidad. Sin embargo, ambos se distinguen por la estrategia que tienen frente a esta fisis. El filósofo descubre con Genófanes que los dioses pueden ser acciones humanas, plantas domesticadas gracias a su potencial mistérico, representaciones humanas de caprichos naturales, hijos de gansos y humanos, pensamientos humanos, al fin de cuentas, que representan a los dioses como los seres humanos se representan que son ellos mismos. Como tantas otras cosas, pensar es una actividad humana y como tal implica un trabajo dialéctico entre aquello objetivo y lo subjetivo. Pensar implica, pues, para mí, dos partes. La primera, el proceso subjetivo del desarrollo de una idea. Bueno, llamémosle el lado subjetivo del pensar, ¿no? Dentro del que podríamos incluir todos los procesos psicológicos y de aprendizaje de los sujetos, ¿no? De cada uno. En segundo lugar, el aspecto objetivo del pensamiento, llamémosle el contenido del pensar. Es ese producto intelectual que se obtiene cuando se unifica la variedad de lo diverso, perdón, en lo real. Este segundo aspecto es más difícil de captar que el primero. Supone abstraer y sintetizar una diversidad en un solo concepto general. Aquí no importa cómo se llega a creer en eso o a través de qué medios se pudo obtener la información, etcétera, sino que lo importante es el contenido con el cual captamos la unidad de la unidad y la diferencia. Perdón por este lenguaje hegeliano. Este contenido es parte de la misma naturaleza, pues al conocerla, este ambiente tridimensional de la presencia que captamos, ¿no? Pues está frente a nosotros. Es accesible públicamente, no se requieren iniciaciones o rituales
para que la naturaleza tome conciencia de sí misma a través de la síntesis del pensamiento. Basta simplemente el estado de alerta y vigilia. Tres, entender el mundo natural es una presencia constante en la que se unifica la identidad de las cosas con su diferencia. Es un paso previo para entender a Heráclito, llamado el Oscuro. Tal vez saber griego y ser habitante de la colonia griega de Jonia, pues ayude un poco para comprender a este filósofo. Como ya les he dicho, ¿no? Hasta el siglo XIX los filólogos pues dominaban este ámbito. Los filólogos son no los filósofos o filósofas, sino filólogos, son estos especialistas en el lenguaje antiguo, especialistas en el lenguaje, digamos, lengua y literatura hispanoamericana. Nuestros compañeros de la facultad pueden especializarse como filólogos, ¿no? Etcétera. Entonces, como ya les decía, hasta el siglo XIX, estos profesionales, los filólogos, dominan el ámbito de experiencias sobre los presocráticos. Pero bueno, los expertos en el origen del desarrollo de las palabras y de los idiomas, no muchas veces filosofan. Bueno, una excepción tal vez sea Nietzsche, ¿no? Que en su estudio sobre el origen de la tragedia en la Grecia clásica, señala nuestra incapacidad de entender a los preplatónicos, como él les llama, ¿no? Desde la filosofía que va de Platón a Hegel. Según él, no podemos entender, según Nietzsche, a los presocráticos o preplatónicos porque estamos influidos por toda la tradición filosófica occidental, nada más y nada menos, ¿no? Quitemos Platón hasta Hegel, que era, digamos, la época en la que escribe Nietzsche, y entonces ahora sí ya vamos a poder captar de qué va su pensamiento, ¿no? Bueno. La presencia de un todo ordenado en un mundo que se presenta como completamente incondicionado y absurdo es la máxima de las contraposiciones. El orden se opone al azar, pero los filósofos han considerado que el azar lo rige todo y lo gobierna según una justicia que afirma a unos y niega a otros, como lo vimos con Anaximandro. El plano cósmico tiene un orden completamente perfecto e impersonal, en el que las preocupaciones de los mortales y sus angustias son tenidas en nada. En el plano de la fisis, el principio que da origen a la pluralidad de lo diverso y lo igual es algo, en principio, infinito e ilimitado. Se afirma la actividad dual del principio de la naturaleza que genera variedades de seres, corrompe especies, engendra individuos y destruye paisajes. La fisis es ese doble juego que reúne en una unidad la variedad de los objetos que se nos ofrecen en una visión de totalidad. Será el logos, según Heráclito, aquel principio común que toda la naturaleza comparte. Aquello que permite reunir la pluralidad de lo mental con la unidad de lo real. La fisis adquiere consistencia como principio cuando el pensamiento ha accedido a pensar contradicciones, pues se presenta una dialéctica también en la naturaleza, en el que aparentemente vida y muerte se oponen, pero que, bien mirado, forman una unidad. Son lo mismo. Lo que en Anaxímenes se presenta como infinito e ilimitado, afirmación universal de la simple acción natural azarosa, que sin embargo es justa, en Heráclito adquiere la consistencia de aquello que ha permaneciendo cambiando. Perdón, en Heráclito adquiere la consistencia de aquello que,
permaneciendo, cambia. La inversa también vale. El movimiento eterno e infinito que tanto atrajo a los jonios, que engendra el cosmos, la Tierra, sus fenómenos, pues serán un producto simple de un demiurgo, ¿no? Y es algo azaroso. Los opuestos no solo se contraponen y se anulan, sino que cambiando uno con otro son exactamente lo mismo. El camino hacia arriba es el camino hacia abajo. Las cosas cambian, pero el cambio no es nada sino una conciencia permanente que no esté cambiando y que dé cuenta de la unidad de los objetos. Dice Heráclito que nadie se baña dos veces en el mismo río porque uno es el que entra al agua que fluye y otro el que es capaz de reconocer la unidad de la diversidad y la diferencia. El río no es el mismo que hace unos segundos, tampoco, pues todo cambiando permanece, justo como el río. Sus aguas cambian, pero el río permanece, el cauce del río. Hay algo que tiene que ser permanente, constante, ¿no? La permanencia de lo cambiante es el gran reto intelectual de Heráclito y no al revés. Heráclito no es el filósofo del devenir para el cual nada es estable, ¿no? A veces hay una lectura escéptica también acerca de él que viene de Platón. Más bien creo yo que es el primer filósofo que reconoce la primera perplejidad metafísica del movimiento. La fisis es el principio del cambio y el movimiento, y su principio es, como el fuego, siempre móvil, pero permanente, eterno, expansivo. El logos, por su parte, es el principio que nos permite reconocer la unidad de la unidad y la diferencia. Este es un término hegeliano que utilizó para pensar la naturaleza. La naturaleza es algo que se presenta como múltiples, en el que hay muchas diferencias, porque yo soy distinto a la luz solar, y soy distinto a las plantas, y soy distinto al agua, pero a pesar de la gran diversidad de cosas que hay en el mundo natural, y que son muy diferentes, hay una unidad, es la naturaleza, se nos presenta como una unidad, como una totalidad. Por eso hablo de la unidad de aquello que es igual a sí mismo, la unidad, y lo que es diferente. El cotorro, el murciélago, la cucaracha, etcétera, ¿no? Que son distintos a mí. Bueno, esperemos. Mediante lo que es común a los opuestos, podemos captar el proceso que implica el movimiento. Para la gente común y corriente, el mundo se presenta como una serie o anaquel de hechos. Antes más bien que como un proceso en el que se da una guerra entre contrarios. Todo lo que se presenta siempre es resultado de una polémica entre contrarios, no ítems indiferentes entre sí. El río es el proceso que va del agua a la tierra, en la que una lucha los unifica y pone al agua y a la tierra en un límite bien definido. Así puedes definir una cosa como otra,
no es sino recurrir a lo que tienen en común. Por eso la analogía musical de las cuerdas de la lira, utilizada por Heráclito, es de gran utilidad. La melodía solo surge cuando se confrontan diversos sonidos con silencios y con la perfecta tensión de la cuerda del arpa. Aquello que nos permite captar lo común es ese logos que todos compartimos. Así pues, según Heráclito, todos tenemos el mismo principio dentro de nosotros que contiene el orden natural. Este entorno tridimensional que se presenta a nuestra conciencia, que llamamos naturaleza, coincide con un mundo objetivo de la realidad en la cual mismo yo soy parte y mi logos no es algo distinto al orden, al logos del mundo natural. Para entender esto, según Heráclito, tenemos que ser hombres de acción y estar despiertos. Al durmiente, el mundo le parece estático, que no cambia. Pues cuando piensa en movimiento, siempre se espanta ante esa dificultad. No obstante, todos los hombres creen tener el logos universal para sí mismo como si fuera algo de su propiedad. No es así. El filósofo sabe que el mundo no es estático. Hay una tensión entre contrarios. Pero esa diferencia de contrarios no es en realidad una oposición, sino una identidad. Los contrarios son lo mismo, puesto que el logos los unifica en la conciencia de las contraposiciones y el impulso unificador que los mantiene en equilibrio. Cuatro. El movimiento es una actividad característica de la fisis, por lo que entender cuál es su principal, por lo que el movimiento es una actividad característica de la fisis, por lo que entender cuál es su principio corresponde a todo aquel que quiera saber qué es y cómo lo es aquello que le rodea. Nuestro mundo hipermoderno ve en los presocráticos a los primeros hombres que buscaron racionalizar la explicación de un mundo que les rodeaba. Se equivoca esa lectura. Para estos filósofos, tal vez para nosotros arcaicos, están preparando el terreno para la aparición de el terrible Parménides, terrible y adorable, llamado así por Platón. El ser es algo que, cambiando, sigue permaneciendo inmóvil. Las opiniones, las doxa, según Parménides, se basan en creer que la naturaleza opera el devenir. Pero la verdadera episteme de la fisis nos hace patentes la absoluta presencia de la inmutabilidad del ser. El que se piensa a sí mismo y al mismo tiempo piensa lo diferente de él, al pensar, pensamos lo que es y el pensamiento mismo es. Una vez más, damos un paso adelante para comprender la unidad de la unidad y la diferencia. Bueno, ese es un texto que he grabado para ustedes. Muchas gracias.